Sophie Scholl frente al totalitarismo, un libro que hay muchos aspectos de este libro que llaman la atención y por eso queremos dar la bienvenida a su autor, Rainier. Buenas noches, Rainier. Muchas gracias, lo has dicho perfectamente. ¿Esta vez sí? Esta vez sí. Durante la publi me dice así, no, up, off, no, up, off, como más deprisa. Digo, bueno, voy a intentar decirlo bien. Bueno, lo primero, ¿qué tal ha ido esa conferencia, esa presentación de este magnífico libro que habla de muchos aspectos, habla de una ternura de Sofía, la protagonista del totalitarismo, cierta relevancia con las dictaduras de los nazis, Alemania? ¿De qué ha ido esta conferencia? ¿Qué tal ha ido? Bueno, como tú dices, estamos aquí con la lengua fuera. Ha sido una conferencia realmente interesante, con mucho diálogo, en el que se han planteado temas tan importantes como es la resistencia que han tenido estos jóvenes alemanes, Sophie Scholl, su hermano mayor Hans Scholl, y toda una serie de amigos que, si hay tiempo, ahora podemos contar algunas anécdotas de su vida, que se han unido con medios muy modestos, pero con una capacidad de lucha, de sacrificio y sobre todo una gran amistad que les unía para luchar contra ese monstruo que parecía tan imparable como era la maquinaria de guerra de Hitler en 1942. Sí, porque vamos a hablar de Hitler, vamos a hablar de los nazis, pero también es muy actual este libro. Absolutamente, porque me gusta contar siempre una anécdota de cuando yo era joven. Como todos los que pasamos por la juventud, tuve un momento de especial exuberancia política en la que yo me consideraba absolutamente la vanguardia de la política, lo más progresista, y eso se lo conté a mi padre. Y estaba presente también mi abuelo. Y mi padre no se preocupó mucho por lo que estaba diciendo, simplemente sonrió un poco y dijo, sí, igual que yo, porque cuando yo era joven, lo más progresista que existía era las juventudes hitlerianas. Entonces mi abuelo dijo, sí, sí, y cuando en mis tiempos de emperador alemán, lo más progresista que había era pues, ser alemán, que a través del colonialismo llevaban la civilización alemana a África. Entonces, ¿quién iba a dudar que llevar la civilización a África no iba a ser algo positivo para el progreso? Entonces, para mí una cosa absolutamente clave cuando hablamos de los totalitarismos es descubrir cuáles son los totalitarismos que estamos sufriendo hoy. Hoy en día, ¿verdad? Exactamente. Los vemos en Libia, los vemos en África, los vemos en tantas... No, los vemos aquí. Y aquí también. Porque los totalitarismos son los que no los percibimos. A mí me gusta llamar a Hitler... Están un poco escondidos, ¿no? El último gran dictador y el primer gran totalitario. Porque la dictadura usa la fuerza física y nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Mientras que el totalitarismo nos anestesia, nos manipula la mente. Entonces, aquí nosotros lo convierte todo en algo deseable, el consumismo. Y el consumismo, ¿qué es lo que al final? Pues nos anestesia la mente a costa de que en los países del sur existen millones y millones de niños esclavos que trabajan para que nosotros podamos comprar barato. Ya. Lo hemos visto además en muchos reportajes. Lo primero que llama la atención de este libro es el precio, 1,10 euros. Es un precio para que realmente también los empobrecidos de la tierra puedan tener acceso a la cultura. Porque si te vas ahora a una librería, pues te cuesta 30, 40, 50 euros y eso está absolutamente fuera del alcance de mucha gente. Entonces, nosotros como movimiento cultural cristiano, realmente lo que pretendemos es, con el trabajo gratuito, pagando solo lo que es papel y tinta, pues poner publicaciones de todo tipo, porque dentro de esta colección hay de muchas temáticas diferentes a disposición de los interesados. Este libro lo pueden comprar en la Casa de Cultura y Solidaridad, que está en la subida San Miguel número 3, a 1,10. Aquí no se lleva un duro, ni Rainier, ni los transportistas, absolutamente nadie. Nadie. Bueno, en la cultura. La cultura. Sí, no, esto para mí, además, como te dije al principio, yo soy periodista y escribo mucho, pero desde luego el trabajo que más me ha entusiasmado ha sido el año que me tomé prácticamente sabático para estudiar este tema, porque la responsabilidad que da crear cultura para los empobrecidos
es algo incomparable con lo que puede hacer un simple trabajo profesional. Esto es un trabajo vocacional. ¿Y quién es Ranier Uphoff? Lo dices cada vez mejor. Gracias. Soy un asesor de empresas muy especializado en lo que es la gestión de líneas aéreas, al mismo tiempo un periodista especializado en temas económicos. Soy padre de familia de 4 hijos, soy alemán, vivo en Tenerife y por eso tengo el ceseo este que aquí en Burgos suena La un guagua, poco raro. ¿no? Sí, la guagua. Es el de la guagua. Sí. Vamos un poquito con el libro. Ranier habla de Sophie Scholl, es la protagonista, y aquí nos cuenta ya que está metida dentro de un movimiento de juventudes llamada La Rosa Blanca, que todo el mundo alguna vez hemos oído hablar. ¿Qué es la Rosa Blanca? ¿Cuál es este movimiento de jóvenes con muchísimos valores? La Rosa Blanca surgió a principios de los años 40 del siglo XX, ya en plena guerra, entre varios estudiantes en Múnich, en la Universidad de Múnich. Estaba ya en marcha cuando llegó Sophie, que es la más pequeña de ese grupo, la única chica también, y la idea les había venido de haber recibido unos folletos, unas hojas multicopiadas de las homilías del que sería después el cardenal von Galen de Münster, uno de los más conocidos adversarios de Hitler. La Iglesia Católica en todo momento se puso muy en contra del nacionalsocialismo. Entonces, había gente que multicopiaba estas homilías. Entonces, cuando lo vieron Hans y Sophie en su casa, se dieron una alegría tal, fue una fiesta en esa casa a ver que otros habían difundido esa información, haber difundido que había otras personas que estaban luchando contra Hitler, que dijeron, tenemos que hacer eso, tenemos que dar esperanza a aquellos que están resignados, que creen que no se puede hacer nada, y vamos a hacer pintadas y vamos a hacer hojas multicopiadas para que se entere de lo que está pasando con el asesinato de los judíos y en la guerra. Sofía es una vida plena y corta. Es una vida muy corta, una vida muy plena. Es una chica absolutamente normal también para nuestros tiempos. Le gustaba bailar con la música americana, le gustaba salir de vacaciones. No es una chica que se puede decir, esa era algo a lo que un joven de hoy no puede aspirar. Pero lo que sí tenía siempre muy claro es que la injusticia era algo que no se podía tolerar. Ella tenía un planteamiento de fe muy firme. Ella tenía clarísimo de que por encima incluso de su propio bienestar estaba el bienestar del común. 22 añitos, ¿no? A los 22 añitos la ejecutaron. ¿La Ola? Hace poco. No. No, la Ola es otra que trata muy bien el tema del totalitarismo, pero hay una que se llama Sophie Scholl, Los últimos días, que precisamente narra los últimos días, el proceso, cuando la detienen, el proceso y su ejecución, y luego hay otra sobre la Rosa Blanca, sobre ese grupo que se hizo a principios de los años 80. Me estaba sonando toda esta idea, digo, yo creo que habían hecho hace poco una peli. Comparan en este libro, comparas un poquito la dictadura, nos has hablado antes una breve reseña, con el totalitarismo, ¿no? ¿Crees que es muy parecido? Cuando uno se pone a estudiar lo que era el Tercer Reich, lo que más llama la atención no solo es lo que ahora recordamos, que es la extrema violencia con la que Hitler ejerció su poder, sino la buena aceptación que tuvo en el pueblo. Porque claro, Hitler era muy moderno. Hitler era también en su entorno cercano amable, era una persona que no es ese monstruo que nos han creado en las películas americanas, sino era fácil creer que el proyecto suyo era honesto y de hecho se llama nacionalsocialista. Y él competía por el voto comunista. Eso de que fuera de la extrema derecha, eso se lo inventaron después para mandarlo lejos y para que no se confundiera con los partidos que salieron después ya en la democracia formal de la República Federal. Pero el caso es que mucha gente muy honesta y con una fe en que Hitler sería capaz de arreglar Alemania, lo votaron
muy convencido, igual que nosotros estamos muy convencidos de que vivimos en un mundo, bueno, ahora con el paro la convicción está bajando, pero en el fondo nosotros creemos que nosotros vivimos en un mundo en el que nosotros decidimos, en el que existe democracia, cuando en realidad la manipulación son los mismos mecanismos que utilizaba ya Hitler. Salvando las distancias que todos conocemos, ¿quién podría asimilar ahora a ese personaje? Sin contar lo que hizo, claro, todos los millones de muertes, pero esa forma de dirigir un país, ¿quién podría estar ahora mismo actualmente? ¿Quién podría ser parecido? Hombre, hoy el mundo es un poco más complejo que entonces y ponerle nombre y apellido sería muy arriesgado. Yo creo que ahora mismo hay unos mecanismos sociales, económicos, políticos que, como cualquier buen totalitarismo, en realidad funciona por sí solo, sin que nadie tenga que ponerle demasiada cara a eso. Obviamente hay personas de gran poder en el mundo, personas con unas enormes fortunas, tan enormes que pueden incluso regalar la mitad para lo que llaman hacer filantropía, que no es otra cosa que influir en una sociedad para que se oriente hacia sus intereses. Y cuando se trata de cambiar la sociedad para que corresponda a los intereses privados de alguien, obviamente se utilizan unos mecanismos a través de los medios de comunicación, a través de lo que son pues, toda la parafernalia cultural que tenemos, todo lo que puede hacer lo que manipula a los jóvenes de hoy, como puede ser empezando por las diferentes formas de música, las diferentes formas de diversión, como en la antigua Roma también lo de pan y circo sigue existiendo. Y en lugar de ponerle nombre y apellidos, porque realmente es un sistema en el que lo que manda es el beneficio económico, lo que es importante ver es aquellas personas que más sufren por este sistema, como pueden ser las personas en todo el tercer mundo, como en la guerra de Congo, de Burundi, donde sabemos que existen guerras muy cruentas por la única razón de extraer las materias primas para que nosotros podamos satisfacer nuestros deseos de consumo. Y hay personas como... ahí tengo la misma dificultad de pronunciación que tú con mi nombre. Margie Baranquis, que es una mujer que está salvando miles de vidas, arriesgando su propia vida en Burundi. Entonces, eso merecería la pena tener un reportaje propio solo para eso y contar esos testimonios que tenemos hoy, que siguen existiendo esas Sophie Scholl en el mundo. Ranier, ya se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que, porque este libro está basado en documentos, testimonios originales de toda la historia, ¿cuál ha sido el más duro, el testimonio más duro que has vivido? Lo más duro que has leído, que has... Yo no sé si es lo más duro, pero lo que a mí más me ha impresionado fue la experiencia del hermano de Sophie Scholl en el frente ruso. Él, como estudiante de medicina y como que había hecho la mili en la caballería, él y sus amigos, que también luego formarían parte de la Rosa Blanca, decidían por las noches en secreto coger sus caballos, robar el botiquín de los soldados alemanes para salir, traspasar el frente y atender los soldados rusos que encontraban heridos por ahí, entrar en los pueblos, porque uno de ellos hablaba ruso. Entonces, eso fue para mí un testimonio tremendo de entender, porque ellos entendían que si nosotros somos hijos de Dios, ellos también son nuestros hermanos. Y eso forjó una amistad que luego hizo posible dejarse matar por los demás, que fue el martirio de los de la Rosa Blanca. Pues Ranier, ha sido un verdadero placer, hemos aprendido muchísimo contigo. Casa de Cultura y Solidaridad, Subida San Miguel número 3. Ahí